Sí, Francisco Burgos. ¿Qué tal, Francisco? Hola Vicente, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Nada, el placer es nuestro. Francisco es director de negocio institucional en Cobas Asset Management, una de las principales gestoras que siguen esta filosofía de Value Investing. Francisco, ¿cómo estáis viendo vosotros? Decíamos, ¿no? Venimos de años muy complicados para esta filosofía, que de pronto en el último año ha sido totalmente distinto, y esa es la pregunta que se hace mucha gente. Dice, oye, ¿esto que hemos visto es un espejismo o es sostenible? Bueno, es verdad que por un lado se puede ver como años complicado para el value, pero también en estos años tan complicados, donde ha habido un mercado a dos marchas completamente diferentes, quizá eh, una, unos sectores típicamente growth como la tecnología que se han comportado muy bien y otros completamente denostados como industriales o materias primas, por lo que esta rentabilidad mala también ha abierto la posibilidad o la oportunidad de construir unas carteras que a largo plazo den muy buenas rentabilidades debido a los múltiplos tan bajos que hemos pagado por muchas de las compañías de calidad con buenos retornos sobre el capital, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad del value, yo creo que hay un gráfico, una tabla muy interesante, un análisis que hacen los Value Investors SINA, en la que analizan todos los periodos en los últimos 60 años en los que el value lo ha hecho mejor que el mercado en general, ¿no? Si hacemos una media de todos estos periodos, vemos que el value cuando lo viene a hacer mejor que el mercado, lo hace por periodos de tiempo muy largos, estamos hablando de periodos superiores a 5 años, y con un retorno relativo muy interesante, de un 140% por encima de la media de mercado, ¿no? O sea que hay que entender el mercado como algo oscilante en el que en algunos momentos lo hace mejor el value, en otros momentos lo hace el growth, y el contexto de mercado parece que ahora favorece a las compañías de tipo growth, fundamentalmente porque con el entorno inflacionario en el que vivimos y que nuestro equipo de inversor ya había previsto, a diferencia del 2008-2009, cuando el dinero se queda en las reservas de los bancos, esta última vez el dinero salta a esta barrera y sale a los consumidores, con lo cual ha terminado impactando y debido a otros imponderables se ha agravado muchísimo más. Al final, para nuestro tipo de inversión, en el cual lo que buscamos es flujos de, o sea, al final descontando un modelo de flujos de caja con unos tipos de inversión altos, nuestro tipo de inversión que compramos compañías baratas es mucho más atractivo que aquellas compañías de crecimiento, donde metiéndole el estrés que supone una subida de los tipos de interés, pues sus potenciales de revalorización no se sostienen tanto, ¿no? Entonces, además de un mercado que nos ha brindado la oportunidad estos últimos años de encontrar compañías de calidad, se une ahora pues unos ciertos vientos de cola eh, que nos permiten pensar o mirar al futuro con optimismo. Francisco, ¿cómo estáis viendo el sentimiento inversor, ¿no? Porque efectivamente, como tú decías, yo me imagino al gestor diciendo qué compañías más interesantes estamos encontrando, qué rentabilidad voy a obtener con esto. Pero claro, el inversor durante unos años, lo que ha estado viéndose en el liquidativo, pues las caídas, ahora ve que han cambiado los vientos, pero no sé si le ha cambiado el ánimo también. O sea, si empezáis a ver que suspira aliviado o que al revés está diciendo ahora qué buen momento y empezáis a ver flujos positivos. Los inversores están muy tranquilos. Además, hay que decir que la cartera se ha comportado muy bien y que el top 20 prácticamente no ha cambiado porque las tesis de inversión han ido cumpliendo con lo que nosotros esperamos. Al final, para nosotros, como he dicho en la respuesta anterior, en la pregunta anterior, la inversión en compañías de calidad con buenos retornos sobre el capital es fundamental, ¿no? Esto lo que nos permite es poner al tiempo de nuestro lado y nos importa o no, o podemos esperar 1, 3 o 5 años porque estas compañías trabajan para nosotros generando rentabilidades y embalsando valor, ¿no? Entonces, yo creo que el inversor cuando ve esta coherencia, cuando ve que las tesis van haciéndolo bien, que los fundamentales de las compañías en las que estamos invertidos lo hacen bien, además de esa alineación en el entendimiento de la inversión que comparten con nosotros, ha hecho que ahora estén viendo cómo se está materializando el que yo creo que es el activo más importante que nosotros tenemos, que es la paciencia, ¿no? Entonces, ahora queda recoger ese trabajo que se ha venido haciendo muy bien en estos 5 años oye, si en los mercados hablamos de ciclos de capital de 10 años, pues en los 5 años restantes que nos queda pensamos que deberíamos construir esa rentabilidad o deberíamos materializar ese buen trabajo que ha venido haciendo el equipo de inversión en los pasados años. En cuanto a dónde se están encontrando oportunidades, una de las cosas que dice a veces la gente dice, "No, el value lo está haciendo muy bien porque tenía mucha energía, ¿no? Ujú. En compañías que se habían quedado castigadas, ¿verdad? Que había energía en Sí, sí. cartera. No sé por ahí si seguís viendo por ahí potencial,
Pero luego, más allá de la energía, que hay mucho mundo y que también tenéis mucho mundo en cartera, ¿qué estáis viendo ahí? Sí, pues mira, nosotros fundamentalmente tenemos un 45% de negocios vinculados a materia prima. Aquí hay que hacer un matiz muy importante y es que a nosotros, como buscamos, lo que buscamos de manera muy simplificada es comprar flujos de caja con una visión de 10 años, ¿no? Entonces, si la materia prima muchas veces complica esta visibilidad porque, puesto que al final prever el precio de la materia prima es imposible y por lo tanto perdemos esa visión a 10 años, ¿no? Dicho esto, de este 45%, hay 28-30% de compañías que están, negocios vinculados a las materias primas, que están funcionando muy bien, pero cuyo flujo de caja, cuya capacidad de generar beneficios no depende del precio de la materia prima y de manera atípica en nuestra gestión, puesto que al final podemos tener líneas rojas pero no somos dogmáticos, hemos invertido en compañías que tienen en los cuales su generación de beneficios depende de la materia, del precio de la materia prima, de petróleo y gas fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué hemos saltado esta línea roja? Pues porque venimos viendo una ineficiencia estructural muy grande que probablemente no vayamos a ver en décadas. Y para que te hagas la idea, son compañías en las que hemos invertido que están completamente desapalancadas y que si normalizásemos el precio del petróleo a $60, que ahora mismo lleva todo el año por encima de los 100, estas compañías estarían cotizando a 3, 4, 5 veces beneficios. O sea que son compañías que tienen mucha capacidad de generar beneficios y no tienen deuda, ¿no? Entonces, mucha gente también nos hace la misma pregunta. Oye, ¿y no creéis que quizá ya ha tenido un comportamiento muy bueno? Pues es que si normalizásemos a 90, $100, es que estas compañías cotizan a 2 veces beneficios, es decir, que tienen un margen enorme para crecer, ¿no? Dicho esto, nosotros estamos muy cómodos con esta estructura de cartera, ¿no? Con este 45% que prácticamente aglutina toda la revalorización que llevamos en el año, mientras que el resto de compañías, que son compañías pues, de calidad, con un sesgo industrial, el resto por la coyuntura de mercado están teniendo un peor comportamiento. De manera que lo que estamos haciendo es continuamente rebalancear desde esta pata de materias primas hacia ese otro bloque de compañías de calidad que no hay que olvidar que llevamos 5 años invertidas con ellas, por lo que el nivel de convicción y el nivel de conocimiento que tenemos en esas compañías es absoluto. No es que estamos creando o invirtiendo en compañías de cero, sino que son compañías que las conocemos a la perfección, ¿no? Entonces, no queremos aumentar el peso en materias primas porque pensamos que es la estructura perfecta para optimizar el potencial o la generación de revalorización a largo plazo y de hecho, a pesar del buen comportamiento que hemos tenido en estos últimos años, que no deja de ser una recuperación y ahora vamos a empezar a recoger ese trabajo que comentaba antes, bien hecho por el equipo de inversión, estamos en valores objetivos máximos. O sea, mientras conseguimos rentabilidad, conseguimos mejorar el perfil potencial de la cartera. O sea que ahí no es que estéis reduciendo el peso en el value, simplemente, perdón, en energía, simplemente como están subiendo mucho, pues reducís ahí cuánto según Eso vende es. para mantener ese 45% Eso aproximado es. y, Y la, de hecho, y el- el mejor ejemplo es Golar o Cosmos, que son compañías que se han comportado muy bien este año, en las que en su momento redujimos un 40%, aunque a nivel de peso en cartera más o menos están pesando lo mismo y con eso hemos comprado otro tipo de compañías que han caído mucho en el mercado. Así que una manera de optimizar, como decía, pues ese potencial de la cartera. Francisco, el otro sector que se asocia mucho con value es el sector financiero, Ujú, donde además se esperaba ujú. esas subidas de tipo de interés que le podrían venir bien. ¿Cómo lo estáis viendo ahí? ¿Cómo habéis cambiado las posiciones según estas subidas de tipos? Pues sí que es verdad que con un evento de subidas de tipos la situación de los bancos mejoraría después de muchos años en los que prácticamente con los tipos al cero, lo que para ellos era históricamente un activo se estaba convirtiendo en un pasivo y lo hemos visto hasta el punto de que estaban cobrando en los depósitos, ¿no? A nosotros el sector bancario es un sector que, al igual que la materia prima, debido a esa dificultad para analizar, pues tiene esa pequeña línea roja, ¿no? Que en momentos dados se ha saltado esa valla y hemos comprado y de hecho en el pasado tuvimos posiciones en Unicaja o la Caixa o CaixaBank. Nosotros tenemos un criterio básico y es que para invertir en bancos, en el sector financiero, tienen que ser bancos que estén en España. Ya de por sí, analizar un banco es muy complejo y ya si encima nos vamos a otros países sería entender el modelo regulatorio y las dinámicas de otros negocios, con lo cual complica mucho la tesis y al final es un juego de probabilidades y lo que tenemos que hacer es ponerlas de nuestro lado, ¿no? Entonces, con los bancos siempre tenemos
esa pequeña barrera. Dicho esto, ahora mismo en España estamos encontrando mucho valor en otro tipo de compañías, por lo que no estamos barajando por el momento invertir en el sector financiero. Hay que tener siempre una balanza entre convicción y potencial, ¿no? Y en esa balanza ahora mismo se hace complicado el encontrar, o tenemos muchas opciones que consideramos más interesantes que la banca, ¿no? Además que el contexto del que viene la banca, en el cual en 2008-2009 recibieron pues todos esos flujos de dinero para rescatarlos, pues probablemente quizá les hagan devolver la moneda en un evento adverso ahora mismo. Bueno, Francisco, pues nada, ha sido muy interesante conocer esa visión que tenéis, ¿no? Ese potencial que estáis viendo, esos flujos que yo decía antes, yo me fui a mirar datos de 2000, un mercado relativamente parecido en cuanto a un sector que había liderado como el tecnológico, y efectivamente, yo lo que vi, lo que me encontré es que el comportamiento fue mucho mejor los años siguientes, no solo ese año, sino los siguientes en general para el value. Así que, bueno, lo iremos siguiendo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Perfecto. Gracias a vosotros, ha sido un placer.